All right, if you'll all turn with me to Romans chapter 6, I'm going to explain water baptism to you. Romanos 6, voy a explicarles sobre el bautismo. Romanos 6. Romans 6 is the only place where the theology of water baptism is explained. Es el único lugar donde la teología del bautismo de agua es explicada. Water baptism is mentioned lots of other places in the New Testament. Se menciona el bautismo en agua en muchas otras oportunidades en el Nuevo Testamento. But this starts out with verse 1 that we mentioned the other day. Shall we keep on sinning so we can get more grace? Pero la teología está solamente aquí en Romanos 6. En el versículo 1 comienza diciendo, And then- perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. And then in verse 2, Paul says, Versículo may 2. it never be, or God forbid, how shall we who died to sin still live in it? Versículo 2 dice, ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Now I want you to notice from verse 2 that he says the Christian has died to sin. Versículo 2 dice, el cristiano ha muerto al pecado, porque los que hemos muerto al pecado. That means sin is not supposed to be any more part of his life, wouldn't que- you say? ¿Qué quiere decir muertos al pecado? Pues que el pecado no debe ser más parte de su vida. And then to illustrate his point Y para in ilustrar verses 1 and 2, su punto en el versículo 1 y 2, he gives us the theology of water baptism beginning in verse 3 nos da la teología del bautismo en agua, comenzando en el versículo 3 and ending in verse 11. y terminando en el versículo 11. So he says, do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into his death? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? So that's what baptism means. It's you're being baptized into Christ's death. Esto es lo que quiere decir el bautismo, que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Therefore we have been buried with him through baptism into death, Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, so we too might walk in newness of life. así también nosotros andemos en vida nueva. So here we have burial in verse 4, Versículo 4 habla resurrection or being raised from the dead is also in verse 4, sobre sepultura, que por el bautismo fue que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros. and walking in newness of life is also in verse 4. Versículo 4 habla de esa nueva vida, entonces somos sepultados juntamente con Él y luego salimos a nueva vida. So the picture is Este es el Jesus cuadro. died and was buried. Jesús murió y fue sepultado. He was placed in a tomb. Jesús fue puesto en una tumba. He was resurrected. Él resucitó And he's going to live forever y Él va a with this vivir new life that he had after resurrection. para siempre con esta nueva vida que tuvo después de la resurrección. And so the teaching of this passage is that since we have died to sin, La enseñanza de este pasaje es esta: si nosotros hemos muerto al pecado, we are identifying with Jesus in death, burial, and resurrection. nos identificamos con Jesús en la muerte, en la sepultura y en la resurrección. His was real, ours is symbolic. Él lo pasó de una manera real, lo nuestro es simbólico. Because it's hard to see when somebody has really been saved and they've died to sin. Porque no vemos, o sea, la persona se salva y muere al pecado, o sea, ¿cómo lo vemos? It takes a period of time Toma un tiempo for them to demonstrate the Para- different quality of life that para they have. demostrarnos que viven una vida nueva, va a tomar tiempo. And so then we go to verse 5. 5. If we have become united with him in the likeness of his death, Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, the waters of baptism are the likeness of his death. así también lo seremos en la resurrección. Certainly we shall also be in the likeness of his resurrection. Claro, nosotros debemos asemejarnos a Él en la resurrección. Así también lo seremos en la resurrección.
The new Christian life we have after salvation La vida cristiana nueva que tenemos después de la salvación is comparable to the new life Jesus had after his resurrection. es comparada con la vida que tuvo Jesús después de su resurrección. Verse 6, knowing this, Versículo 6. Sabiendo esto, that our old self was crucified with him. porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también The los seres Greek says our old man, our old person, El the 6. person we used to be before we were saved. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para In order that our body of sin might be done away with. que el cuerpo del pecado sea destruido. Now, our body of sin isn't done away with in the sense that our body is gone. It's the same body, but it's changed. We're going to use it for obedience and for righteousness now instead of for sin. Ok, no quiere decir que cuando nos bautizamos en agua desaparece nuestro cuerpo físico, sino que lo que quiere decir es que ahora nuestro cuerpo físico lo vamos a usar no para el pecado, sino para obras de justicia. So that our body of sin might be done away with so that we would no longer be slaves to sin. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, no seamos That's the esclavos. purpose of being saved. Este es el propósito de la salvación, no Verse, servir más al pecado. verse 7, for he who has died is freed from sin. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. So, oftentimes, to illustrate that, Alexander, come up here. You. Are you Alexander? Alejandro. Alejandro. Okay, I'm sorry. Lay down on the floor there. Alejandro, te vas a Lay down on the acostar floor. en el piso, acostado, Now, on your back. en tu We espalda. always put you in a casket on your back. Siempre te ponen en en el cajón. Now, he is dead. Está muerto, Alejandro. He's in the casket. Está en el cajón. ¿Cómo se llama? Féretro. En el ataúd. Pick out a sin. Escoge un pecado. Escogen un pecado. Pride. Pride. Do you think he's very proud laying there? ¿Ustedes creen que él está muy orgulloso ahí muerto en esa ataúd? Pick out another sin. Otro pecado. Selfishness. Is he selfish laying there? ¿Está él siendo egoísta muerto ahí en ese ataúd? Suppose that he was immoral with lots of different women. Supongan que él es inmoral, tiene muchas mujeres. We could march all those women past him. It wouldn't faze him at all, would it? Y vamos a traer a todas las mujeres para que desfilen frente a su ataúd y el hombre como si no hubiera ninguna. O sea, Maybe he was a thief and he stole money. quizás era un ladrón y robó dinero. We could stack $100 bills up all around him. He wouldn't reach out for a single one of them. Y vamos a poner muchos billetes de $100 sobre él y él no toca ninguno. Okay, Alejandro, you can get up now. Gracias, Alejandro. You've made my point. Ilustré mi punto. Muertos al pecado. He who has died is freed from sin. El que ha muerto al pecado es libre del pecado. El But que ha instead of dying the way we symbolically said Alejandro did by really dying and putting him in a casket, pero en lugar de una manera real, que él muera y lo ponemos en un ataúd, we die voluntarily by choice. voluntariamente morimos por nuestra propia elección. By coming to Christ, being forgiven of our sins. Yo vengo a Cristo y soy perdonado de mis And now we're pecados. going to be free from sin as we live a new life. Y ahora vamos a estar libres del pecado para vivir una nueva vida. Verse 8 says, Now if we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. El 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again. Death no longer is master over him. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. For the death that he died to sin once for all.
Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. But the life that he lives to God. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Now, Paul started out this by saying, are we to continue in sin that grace might increase? ¿Debemos continuar en pecado para que la gracia abunde? And he says, no, how shall we who died to sin still live in it? Dice, no, ¿cómo nosotros que hemos muerto al pecado, seguir viviendo en pecado? He explains then the theology of baptism, Él lo explica en la teología del bautismo and he concludes with verse 11. y concluye con el versículo 11. Even so, consider yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. So whenever I take anyone either into a lake or an ocean or a baptismal tank, we are going to symbolize that person sharing in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Cuando yo bautizo a alguien, donde sea que la bautice, en el océano, en la alberca, en la piscina, simbolizamos la muerte, la sepultura y la resurrección con Cristo. The absolute requirement before you can have a valid baptism is that you've got to be saved. Y el requisito antes de bautizarte es que tú seas salvo. You have to be a real Christian. Tienes que ser un verdadero cristiano. You have to have been forgiven of all your sins and crucified with Christ, as it were, and determined that you're going to live the rest of your life to serve the Lord Jesus Christ. Tienes que haberte arrepentido de todos tus pecados y haber hecho la decisión, determinación en tu corazón que vas a vivir para Cristo el resto de tu vida y no vas a pecar más. One additional thing that I think baptism is, I think it's a testimony. Otra cosa que yo creo que es el bautismo es un testimonio. It's a testimony to God, you're obeying Him. Es un testimonio a Dios que tú le obedeces. It's a testimony to the world, I'm coming out from among you and I'm going to walk with Jesus. Es un testimonio al mundo. Tú le estás diciendo al mundo, yo me voy a apartar del mundo porque voy a vivir para Jesús. And I think it's Yo me voy a apartar de ustedes para vivir para Jesús. and I think it's a testimony to the devil and his angels. Y esa I'm not on your side anymore. es un testimonio al diablo y a los demonios. No voy a estar más en tu lado. When I was a freshman in Bible college, one of my professors told this story, true story. Mi profesor compartió esta verdad, cuando estaba en el seminario, este profesor compartió esta historia verdadera. It happened in either 1918 or 1919. He was a Presbyterian missionary in India. Pasó en 1918. Él era un presbiteriano misionero a la India. He was a third generation Presbyterian missionary. Era la tercera generación de misioneros presbiterianos a la India. He'd been raised in India because his father was a missionary there. Creció en la India porque su padre era misionero en la India. And he'd gone to England and gone to school and graduated and come back to take up missions work in India. Había ido a Inglaterra, había estudiado, se había graduado y regresó a India para tomar una posición como misionero allá en India. Now he said I was a missionary, but he said my love was tennis. Dice, yo era misionero, pero mi amor era el tenis. He said I was the tennis champion of North India. Yo era el, ¿cómo se dice? El campeón de tenis allí en India. And so he said he used to preach, I don't remember how many times a week, on the street in this big city in India. Dice, yo predicaba no sé cuántas veces, me dijo, a la semana o al día, allí en las calles de esta gran ciudad en India. It was at least once a week, but it might have been twice. No sé si una vez por semana o dos veces por semana, pero que predicaba allí en esta gran ciudad. And he said there were two Brahmin young men who listened to him for weeks. They were always there when he preached, and they listened to him preach. Dice que habían dos jóvenes brahmanes de las religiones brahman que lo escuchaban a él por muchas semanas. Siempre que él predicaba estaban esos dos jóvenes allí.
Now in India, there's a caste system. En India, ustedes saben que está el sistema de castas. It's a cultural thing to Okay. where if you're born in the lower class, about all you can do is clean bathrooms and do stuff like that. Si tú naces en la casta más humilde, pues no es mucho lo que puedes hacer. Trabajos de limpiar baños o algo así, trabajos así. You can never get out of that caste in the culture of India. Y nunca puedes salir de esa casta en la cultura de la India. I just read a couple of weeks ago that they're thinking of changing that system, which would be a great blessing. Gloria a Dios. Yo leí hace unas semanas atrás que quieren cambiar eso de las castas en India, lo cual sería una bendición muy grande. Well, the Brahmin caste is the highest of the 7 castes. La casta más alta es la de los brahmanes. Brahman. They were the businessmen and the bankers and the people who were in government. Los hombres de negocio, los que trabajan en el gobierno, los que trabajan en los bancos. And so they were a privileged class. Es la clase privilegiada. And so he said, after several weeks of listening to him, these 2 men came up to him after one of his preaching times on the street. Él dice, después de unas cuantas semanas, estos 2 jóvenes se me acercaron. And they said, Mr. Cummings, we believe the things you're saying about Jesus and about Christianity. Y le dice, Mr. Cummings, nosotros creemos en lo que tú hablas de Jesús y sobre el cristianismo. And we would like to become Christians. Nos gustaría volvernos cristianos. Do we have to be baptized to become Christians? Pero tenemos que bautizarnos para hacernos cristianos. And Brother Cummings said, yes, you do. Y el hermano Cummings le dijo, sí, lo tienes que hacer. And one of them said, Mr. Cummings, if we get baptized, our families will hold a funeral for us, our wives will divorce us, we won't be able to see our children again, we will lose every single thing that we have. Y le dice, pero Mr. Cummings, si nosotros nos hacemos bautizar, nosotros vamos a perderlo todo, nuestras esposas nos van a divorciar, vamos a perder nuestros hijos, no los podemos ver más, perdemos todo, Mr. Cummings, posición, todo. if you were in our shoes, would you become a Christian and be baptized? Si tú, Mr. Cummings, estuviera en nuestros zapatos, ¿tú te convertirías al cristianismo y te harías bautizar? Brother Cummings went on to explain that in that culture, these young men could have believed everything they wanted, but once they were baptized, that was the mark that marked them as Christians as deserting their Indian heritage. Para esa cultura, tú puedes creer todo lo que tú quieras creer, pero el bautismo era una marca de que tú te habías convertido al cristianismo y habías rechazado tu herencia cultural de la India, hindú. And Brother Cummings said, their words were like an arrow into my heart. Dice, sus palabras fueron como una espada a mi corazón. Because I realized that if I had to give up everything like they had to become a Christian, I wouldn't do it. Porque yo en ese momento me di cuenta de que si yo tenía que darlo todo para convertirme al cristianismo, yo no estaba dispuesto a hacerlo. He said he was so convicted of sin En ese momento, la convicción de pecado fue tan grande en mi vida that he took his wife and they went off to some retreat place that I guess their mission had. y tomó su esposa y fueron a un lugar de retiro que tenía la misión. And he said, I spent 7 days fasting and seeking God. Y pasé 7 días allí ayunando y buscando a Dios. He said, I was so convicted of sin and realized that I really wasn't a Christian. Estaba bajo tanta convicción de pecado y me di cuenta de que no era cristiano. Because I wasn't willing to do what I was asking these people on the street to do. Porque yo no estaba dispuesto a hacer lo que yo le estaba pidiendo a la gente que hiciera cuando les predicaban en las calles. He said, on the 6th day, I was baptized in the Holy Spirit.
Día sexto dice, yo fui bautizado en el Espíritu Santo. And he said, I'd never heard of the baptism in the Holy Spirit except in the book of Acts. Nunca había escuchado del bautismo del Espíritu Santo, excepto cuando leía en el libro de los Hechos. He said, I thought I was going to die Y yo because of pensé, the tremendous love that filled my soul. dice, yo pensé que yo iba a morir por causa del tremendo amor que yo sentía en mi alma. And he said, God told me Y Dios me that dijo I had to give up my tennis. que yo tenía que renunciar a al tenis. And he said, I took my wife and we went back home. Tomé a mi esposa y regresé a mi casa. I went back down on the street the next week to preach, and these two young men were there. Fui otra vez a las calles a predicar la siguiente semana y estaban estos mismos dos jóvenes allí. And he said, I told my story to these people on the street. Y yo conté mi historia a estos dos jóvenes en la calle. And I told them that even though I'd been preaching, I wasn't a Christian myself until these two young men had asked me that question. Y yo les dije, yo predicaba aquí, pero yo no era cristiano, hasta que estos dos jóvenes vinieron a hacerme esa pregunta. He said, I told them that I went away and I sought the Lord and I was saved and I was filled with the Spirit. Yo les dije que me fui, me retiré, busqué a Dios, me salvé, recibí el bautismo del Espíritu Santo. And I'd come back to tell them that yes, now I would be baptized if it meant giving up everything. Y ahora él dijo, y ahora yo estoy aquí para decirles que sí, yo estoy dispuesto a hacerme bautizar y perder todo. He said the end of the story is this. He said these two young men had me baptize them. Dice, estos dos jóvenes, yo los bauticé. And he said they did. Their families had funerals for them. Sus familias entonces tuvieron funerales, As far as their families were concerned, they were dead. porque para sus familias ellos estaban muertos, They lost their wives, left them, took their children. perdieron sus esposas, sus hijos. But Brother Cummings said that over the next 20 years, they became two of the greatest evangelists in the northern part of India. Pero él dice, en los siguientes 20 años, estos dos jóvenes se convirtieron en los evangelistas más grandes del norte de la India. Baptism's a testimony. El bautismo es un testimonio. In the United States, everybody's been baptized. It's not much of a testimony. En Estados Unidos, todo el mundo se ha bautizado. No But that's están not, dando testimonio. but that's not how God intended it to be. Pero esa no era la intención de Dios. God intended it to be the final break between the old life and the new. La intención de Dios era que el bautismo era un testimonio de que yo rompo, que acabo con mi vida de pecado y empiezo una nueva vida en Cristo. Between the world and Christianity. Rompo con el mundo y ahora soy cristiano. That's what baptism means. Esto es lo que quiere decir el bautismo. If you haven't been baptized Si tú has sido and you bautizado, intend that to be your testimony, I'll be happy to baptize you. Otherwise, I won't. sí, yo voy a estar dispuesto a bautizarte. Si esto es lo que la intención de tu corazón, romper, cortar con el pecado, con el mundo y vivir la vida cristiana y vivir para Dios. De lo contrario, no. Jóvenes, toda la luz que hemos recibido, hemos dicho aquí que la verdad la hemos enseñado o predicado porque la verdad nos debe transformar. La verdad tiene que hacer su obra completa en nuestras vidas. Pero lo que necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Y si tú entiendes que durante estas semanas el Señor ha hablado a tu corazón,
a tu vida y tú dices, realmente a través de la enseñanza, de la predicación, es que he tomado la decisión, es que me he arrepentido de mis pecados y he puesto mi fe en el Señor. Tú entiendes que eres salvo y que quieres dar testimonio de que vas a vivir para Dios. Esta es la oportunidad de hacerlo. Algunos de nosotros fuimos bautizados bien temprano en nuestra adolescencia o niñez, ni entendíamos lo que hacíamos. Algunos lo hicimos por la presión de grupo, por sentirnos parte de, pero en realidad no significó nada. Pero en este momento, joven, de tu vida, cuando tú has llegado a la razón, al conocimiento de discernir lo que está bien y lo que está mal, y de lo que Dios piensa sobre el pecado y demás, y en tu corazón has decidido y determinado y tienes la intención de que vas a vivir para el Señor, pues te exhortamos a que lo hagas. Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes se dan cuenta a través de todo esto que hemos hablado, de toda la enseñanza, de que en realidad lo que vivían no era? Vamos a estar de pie y vamos a orar. Con estos que levantaron la mano y dicen, sí, Señor, esto es. Queremos decir, Señor, como Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Qué más tú tienes que hacer para motivarnos a nosotros a abandonar nuestra vida tan egoísta y vivir para ti? Con la luz que tenemos, Señor, con este entendimiento, con esta verdad, Señor, queremos acercarnos a ti con corazones dispuestos, arrepentidos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Queremos renunciar a esta vida pasada de egoísmo, de orgullo, a esta doble vida, a la justificación de por qué pecamos, al engaño, a la mentira. Queremos, Señor, dejarla atrás, este estilo de vida, y poner nuestra fe en ti, Señor. Creer que lo que tú hiciste en la cruz del Calvario fue suficiente para acabar con nuestro pecado en nuestras vidas. Y que queremos vivir para ti, Señor. Levanta tu voz y háblale al Señor y exprésale al Señor el deseo de tu corazón de vivir para Él, de tu compromiso de vivir una vida digna de ser llamado cristiano. En una relación personal e íntima con Él, exprésale al Señor, sí, Señor. Gracias por tu amor tan grande hacia nosotros. Gracias por tu perdón.
Gracias, Señor, por el entendimiento. Gracias, Señor, por las habilidades que nos has dado, por ser libres, libres. Hoy podemos ser libres para decidir amarte y romper con el mundo y todo lo que el mundo ofrece. Señor, gracias por hacernos libres. Gracias, gracias, gracias por nuestro libre albedrío. Gracias, Señor. Nos has dado este poder de decidir. Y, Señor, podemos decidir hoy por ti, de amarte, de servirte, de obedecerte el resto de nuestras vidas, de caminar en comunión contigo, de caminar en una relación contigo, Señor. Y sabemos que nosotros hacemos nuestra parte y tú estás allí, Señor. Tú has hecho todo lo que era posible. Qué bueno, Señor, qué bueno que te tenemos a ti. Y qué bueno, Señor, que tú llevaste en la cruz, que tú cargaste, que allí, Señor, en la cruz nos mostraste que tú nos perdonas lo que hemos hecho en nuestras vidas, en nuestros pecados pasados. Tú los perdonas, Señor, para siempre. Qué bueno, Señor. Gracias te damos, gracias. Digno eres, Cordero de Dios, digno eres de gobernar mi vida. Díselo al Señor, digno eres de gobernar mi vida. Digno eres de guiarme, de dirigirme. Digno eres. No quiero otro gobernador en mi vida, más maravilloso, más sabio, más inteligente, más fiel que tú, Señor. Gracias. Gracias por proveer para que yo fuese reconciliado contigo. Gracias, Señor, por el beneficio y la bendición de tu sacrificio en la cruz del Calvario. A ti la gloria para siempre, la honra para siempre, Señor. Amén, amén, amén.